Bueno, vamos a repasar la segunda clase, que no me quedó grabada, en qué marco lo estoy diciendo, y a quién estoy hablando. Esto es el marco de reconocimiento de la trayectoria en la materia base biológica de la conducta. Mi nombre es Sánchez Sebastián, y voy a tratar de resumir lo que pasó en la última clase que no quedó grabada. Pues bien, lo que estuvimos trabajando, la segunda clase, trabajó bastante sobre la definición de lo que era el principio de Margalef Barragán, y ustedes van a encontrar que la definición que yo les resumí en clase es que los seres vivos éramos sistemas físicos complejos. La palabra ya aparece, por acá ya la palabra aparece con un peso físico. Somos seres físicos, tenemos la mayor complejidad del planeta, y les decía que teníamos un sistema que disipa energía, es una organela, se llama mitocondria, y este sistema que disipa, vamos a llamarlo autodisipativo, venía siempre acoplado a un sistema que se autoorganiza, y eso lo hace el núcleo de la célula, el núcleo celular, con información de ADN, información genética. Entonces, lo que ocurre es que en este acoplamiento hay una complementariedad, uno de los principios de de la física y biología, y que en este sistema que es autoorganizativo, tiene la capacidad, como les dije, de mirar, de ver en dónde se va la energía disipada. Es decir, cuando esta energía se gasta, esta energía tiene el nombre de adenosintrifosfato, ATP. Bueno, fin de cuento, profe. Sí, cuando esta energía se disipa, el núcleo ve en donde se gasta, entonces, una vez que observa en qué se gastó, recupera la energía disipada como información. O es lo mismo que decir estructura. Entonces, lo que nos ocurre a nosotros es esta historia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, vas al gimnasio y gasta energía, el núcleo celular ve en qué está gastando energía y se genera estructura, genera masa muscular, como un ejemplo de una persona que hace hipertrofia en gimnasio. ¿Y cómo lo puede hacer? Y lo puede hacer porque tiene información genética dentro para poder desarrollar las proteínas contráctiles. Bien. Esto es a modo de repaso. Otro de los detalles que estuvimos hablando también fue que en biología el concepto de historia está asociado a eventos irreversibles. ¿Y por qué sería irreversible? Porque, bueno, la flecha del tiempo va hacia adelante, donde nosotros nos apoyamos en que la energía potencial inicial de algo que sea siempre sobre el mismo marco teórico, como lo vemos, la energía siempre es mayor que la energía potencial final, y esta es la segunda ley de la termodinámica: la energía potencial inicial es mayor que la energía potencial final. Y por último, para que quede claro, en el caso que se usa siempre, es la taza que está arriba de la mesa, se cae y se rompe, y no encontramos una situación reversible. De la taza hecha a pedazos se construye arriba de la mesa. Bueno, entonces, la historia para la biología es hechos irreversibles, cumplimos con la fecha del tiempo y arrancamos con mucha energía potencial inicial, y durante toda nuestra vida vamos declinando esa energía. Es decir, empezamos a tope, al máximo tope que puedes empezar, pero no más que con esa energía de máximo, y finalmente llega la muerte con la mínima energía disponible para este marco teórico, para esta vida. Entonces, en este marco teórico, un espermatozoide, según un óvulo, forma una célula. Esta célula es especial, es totipotente, tiene
mucha energía, con información en 46 cromosomas, y finalmente, durante toda la vida de esta célula, va a ir gastando la energía potencial, y finalmente la energía potencial final es menor que la energía potencial final. Y esta célula tiene tanta energía potencial que desarrolla un bebé, ponele que esto sea un bebé, desarrolla una persona madura, adulta, y finalmente, bueno, entra en envejecimiento, la persona muere. Entonces cumplimos con la segunda ley. A esa persona, para el estudiante, la estudiante que está abocada a esto, porque también yo sé que esto es complejo, ustedes van a darse cuenta que está asociado un efecto a nivel de lo que sería desarrollo, crecimiento, que parece que está a la inversa de lo que estamos contando. Es decir, si vos gastás energía todo el tiempo, como que de repente estás desarrollándote, madurando o reproduciéndote, etc. Pues bien, porque el cuerpo, el ser humano, cumple con la ley de la termodinámica, pero también cumple, como lo habíamos dicho, con el principio de Barragan-Margalef. Margalef, Barragan. Bien, ahora, después de este breve repaso, nos vamos a meter, para tratar de explicar un poquito, si se acuerdan de la clase, esa situación en donde yo le dibujé un individuo, se lo dije con su endogenia y su filogenia, y puse alrededor una red eh, asociada a su filogenia, una red interconectada de núcleos, de conexiones, etc. Eh, para hablar de esa red, nosotros tenemos que saber que yo hago referencia a las redes booleanas, y las redes booleanas constituyen un conjunto de variables en cuyo estado está determinado por otras variables de la red, es decir, depende de otras variables. En un caso particular de red dinámica, somos redes dinámicas discretas, significa que estamos donde el tiempo y el estado son discretos, lo podemos definir, es decir, tiene una biyección sobre una serie entera, es decir, una cosa que, que a toque esa red va a generar un cambio en todo el organismo. Obviamente que uno tiene una homeostasis, y esa homeostasis, ahora la vamos a ver, es la que hace que alguna variable que toque la red pueda modificar, en este caso modificarme o no modificarme si el estrés es mínimo. ¿Por qué utilizamos esto, Barragán? Bueno, porque nosotros sabemos que de todas las redes NK que están asociadas a George Boole, que estudió las redes, las diseñó, y Stuart Postman, nosotros tenemos que cumplimos con la red booleana NK2. Entonces, los autómatas celulares booleanos elementales son un caso particular de las redes booleanas donde se determina el estado de una variable por sus vecinos espaciales, por lo que está alrededor de lo que me influye a mí. Pero a su vez, como dijimos en la clase, lo que yo hago influye al medio. Entonces, somos físicamente una red booleana, NK2, o si lo quieren decir informáticamente, o sea, si yo tuviese que simular la vida, una simulación de computadora, podría decir que la red NK2 lo podría hacer. ¿Por qué, profesor? Porque es autodisipativa, es autoorganizativa, y en consecuencia de estas dos cosas, y cuando las perturbaciones siempre llegan al núcleo, y el núcleo lo puede equilibrar, es homeostática, que son las mismas condiciones que habíamos estudiado para tener vida. Entonces, esto simula la vida, pero es una ecuación matemática. Bueno, está bien, es una ecuación matemática, pero está armado de una red. Entonces, lo que nosotros vimos es esto, que cuando uno piensa en la red, eh, este es la ontogenia, y hago referencia
a este caño, un solo caño, y dijimos que estábamos rodeados de una filogenia, y que en el espacio en verde se llamaba horizonte de acontecimientos, y es el lugar donde nosotros encontramos, este es el lugar donde nosotros nos encontramos con él. Es decir, ni yo soy en la ontogenia solo, ni yo soy en la filogenia, sino que la intersección de lo que yo hago con otro ocurre en el horizonte de acontecimiento. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Pues bien, porque el ejemplo que yo le doy siempre es el tema del lenguaje. Entonces vos te construís en el lenguaje y con ese lenguaje interactuás. No sos vos, no es el otro, sino que hay un medio que vincula. ¿Y cómo vincula? Bueno, habíamos dibujado unas redes, habíamos dibujado unos nodos, interconexiones, y nosotros lo habíamos hecho asociado a esto, a un estanque, donde estas cosas tienen un cierto equilibrio, una cierta homeostasis. Esto, imagínense, es un nivel que flota en el agua. Esto a modo de ejemplo, no le va a ser igual. Entonces, cuando uno estimula la red, por ejemplo, si esto es un estanque y una piedra, al tirar una piedra todo se va a mover, y ese movimiento va a ser transferido, obviamente, al núcleo, y el núcleo va a oscilar, va a subir o va a bajar según la fluctuación. Ya se entiende, se mueve, se desliza por ese caño. Bueno, pero nosotros, entre comillas, la energía que gastamos para mantenernos homeostáticos, flotando por esta red, no la gastamos en vano, recuperamos información. Entonces lo que ocurre con esta es que sube, aprende, recupera como información la energía disipada, y las perturbaciones que antes ocurrían y se trasladaban en el estanque al núcleo, luego de que el núcleo subió, ya esa perturbación no lo molesta más. Entonces, hagamos el ejemplo de que una persona fue al gimnasio durante un mes. Si no aumento la carga del gimnasio en un mes, no puedo seguir perturbando la red, y en consecuencia no puedo seguir aumentando información. No puedo seguir aumentando estructura. Y si a vos te asusta la primera vez que escuchaste esta clase, y se te armó un quilombo ahí de letras, de vocablos, de imágenes, etc., después que voy a la clase 2 veces ya no te va a producir ningún tipo de estrés, más te vas a aburrir. Así que lo importante es esto, saber que uno tiene la ontogenia, que está rodeado de esta filogenia, y que nosotros nos hacemos en el espacio de acontecimiento. Obvio, esto que está dibujado acá no es una locura, o sea, sí es una locura el dibujo, pero no es una locura, porque esto es un sistema NK2. Lo podríamos representar matemáticamente. Bien, por último, así damos un poquito de coherencia al dibujito que hicimos del bebé, le damos coherencia a la segunda ley de la termodinámica. Y terminamos con esto. Este es un sistema que está descrito en un espacio-tiempo. Esto es un marco de referencia X e Y. Me encuentro con unas piedras que están en la ladera de una montaña. Tiene la posición X1 y 1, y la otra tiene la posición X2 y 2. Y es un sistema, y acá arriba vamos a poner una piedra bien grande, y este es un sistema que está inerte, en equilibrio, y yo puedo describir las variables de este sistema. ¿Cuáles son las variables, profe? Y la piedra está acá, esta está acá, y esta está acá. Entonces tiene entalpía. Está ordenado. Entalpía. Está ordenado. Ahora bien, si yo pongo en movimiento la piedra va rodando, rompe esta
y los pedazos salen para cualquier lado, sigo generando roce, ¿no? Pega esta, pedazado por mi parte, sigo, y llego a la base, yo me voy a encontrar que esta piedra, que empezó con mucha energía potencial inicial, terminó con energía potencial final menor. Es decir, que en todo el recorrido fue perdiendo energía. En forma de que proferí, qué sé yo, de rozamiento. Se fue al rodar, generó calor y se disipó esa energía. Entonces, lo que ha ocurrido cuando yo estoy observando el movimiento de esto eh, por la ladera de la montaña, estoy viendo la flecha del tiempo, cómo va rodando la piedra y cómo genera este desorden, vamos a decir que generó entropía. ¿Por qué entropía? Porque no puedo después definir las variables donde están. En este momento no sé dónde está la piedra 1 ni la 2, y tampoco sé entre comillas, en qué situación quedó la piedra que rodó por la montaña. Entonces, esta sería la segunda ley, la termodinámica, explicada de una manera muy accesible, pero que básicamente es la transformación del trabajo y calor. Y volvemos, para terminar, en el principio de Margalef-Barragán, y nosotros le decíamos, es la piedra que empezó a ponerse en movimiento en la ladera de la montaña, es parecida a una célula. Pues vos tenés acá la piedra, pero la piedra es inerte, no es un sistema NK2. No puede gastar energía y recuperar la información. Entonces la piedra va bajando, se va despedazando y termina siendo muy chiquita. Sin embargo, nosotros, a pesar de cumplir con la segunda ley, vamos a generar estadios de nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y luego envejecer. Entonces, el ser vivo, fin de cuento, somos seres físicos complejos, tenemos asociados dos sistemas, uno disipativo, uno organizativo, y recuperamos la información, perdón, la energía como información. Lo vemos en la estructura. Cumplimos con esos dos principios, con la segunda ley, cumplimos con el principio de Barragán-Margalef, y de esa forma ustedes ya tendrán un contexto más o menos amable, ponele, de lo que va a ser la información, de lo que va a ser la estructura, y también, no me erro el detalle, ustedes están contemplando ahora una red NK2, esa red NK2 puede ser asociada también a una red neural, no habría ningún problema y se podría hacer igual, y en esa red nos encontramos que estamos en homeostasis, flotando, entre comillas, en algún medio, y que cada vez que algo estimula la red, eso se informa al núcleo. Nosotros tenemos varios núcleos, yo se lo hice con uno solo, pero bueno, no importa. Ese núcleo se desplaza eh, ganando información o perdiéndola. Podría ser en el caso que, por ejemplo, la red se quede quieta por una lesión, o el cuerpo queda en cama, entonces la masa muscular, por ejemplo, empieza a decrecer, atrofia. Y los otros ejemplos que he utilizado de estimularlo y que esto genera oscilaciones y que según lo que sea, según con qué estimule este medio, yo pueda captar información, generar estructura, voy a ir ganando siempre un nivel de adaptación, una evolución, aunque sabemos que la palabra evolución la vamos a usar acá como una excepción. Entonces, a medida que vos fuiste estimulando la red, siempre evolucionaste, y cada vez que pase algo a nivel de red, si la red no sucumbe, lo que hace es aprender, en general, aprender. Cortamos acá. Hablamos de neurosis, hablamos de adicciones, hablamos de
de los distintos tipos de estresores o estreses, pero bueno, cerramos acá porque si no se hace muy larga la grabación. Gracias.